12. 1. De más está decir que Abraham no pudo conciliar el sueño en lo que quedó de la noche. Eso era lo de menos, sin embargo, porque no se sentía cansado. Ahora eran las 7 y lejos de sentir la frescura matutina, tenía esa sensación añeja revoloteando en su cabeza, ese aura pesada que lo rodea a uno cuando no ha dormido en todo un día. Lo bueno era que si se mantenía despierto hasta la noche, caería rendido y podría estar ausente durante los momentos en que los fenómenos del San Niño eran más proclives a manifestarse. Sostenía la nota nueva junto con la vieja, lo que le advertía que debía llamar a Susana. Ambas estaban escritas por personas diferentes. ¿Quién la había enviado? ¿Y por qué le había advertido que no abriera la puerta? Vos sabés bien por qué, vos sabés bien por qué, se repetía a sí mismo. Sabés que había alguien detrás de ella y te daba miedo acercarte. Lo lógico era pensar, entonces, que quien había escrito la nota no era la misma presencia que se hallaba detrás de la puerta al momento de recogerla. Y si hubiese girado el picaporte, pensó, ¿con qué me habría encontrado? Era mejor no dejar volar la imaginación, aun si él no supiera que ni eso habría sido suficiente para hacerse una idea adecuada de lo que vería. Le pedían que fuera al manicomio. Para ir hasta allá, tenía que salir del hospital y rodear el edificio. Si bien la nevada y la brisa comenzaban siempre que intentaba escaparse, tal vez ahora, al intentar llegar al área contraria, ésta lo dejara en paz. O tal vez se presente algún otro inconveniente, pensaba Abraham. Trata de pensar en todos los males posibles para que al hospital se le acaben las ideas. Las cosas serían pero tan fáciles si todo estuviese sujeto a esa sencilla regla. O tal vez no, tal vez todo lo contrario. Tengo la imaginación de un artista, no la de un escritor loco, se atormentaba a sí mismo. Lo siento. Lo más triste es que ese lo siento se lo estaba diciendo a sí mismo. Pero era desde el vamos cuando las cosas comenzaban a complicarse. Abraham se preguntaba, ¿puedo confiar en quien escribió la nota? ¿Qué espera de mí? ¿Qué quiere que vaya a ver? Justo cuando el freno comenzaba a cerrarse sobre el riel, Abraham examinó su situación desde un punto de vista más alto. Vos no controlás al hospital. No pienses como si lo hicieras. No es cuestión de poder confiar o no. No es cuestión de que puedas elegir cuándo estar a salvo y cuándo no. Vos no tenés el poder de elegir eso, no aquí. Es cuestión de que no hacer nada significa no tener otra opción más que quedarte en la cama hasta que se te acabe la comida, hasta que el hospital decida matarte. Todo eso, Abraham lo pensaba no solo con palabras, sino también con una marea de jugos mentales que se mezclaban con imágenes y verbos. ¿Y si la nota era nada menos que del hospital? ¿Y si quería jugar con él y llevar la tortura a nuevos niveles? No, sollozó por dentro. Eso no lo sé. Eso no lo puedo saber. Y no puedo tampoco intentar entender al San Niño. Abraham se preguntaba una última cosa. ¿Habrá alguien vivo dentro del manicomio? 2. Mientras estaba sentado en el suelo, haciéndose un sándwich de jamón, queso y mayonesa, Abraham meditaba sobre algo que le resultaba positivo. Pensó, no quedé aterrado por la experiencia de anoche. Anota otra cosa por si acaso algún día haces una tesis al respecto, chabón. El ser humano puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. Solo dale un poco de tiempo y puede acostumbrarse a casi cualquier cosa.
No se había sentido tan optimista en días. Después de la comida, iniciaría la incursión al manicomio. ¿Había alguna vía para llegar hasta allá sin tener que salir del hospital? No lo sabía, pero tampoco le interesaba saberlo. A él le bastaba tener la certeza de que podía llegar y tenía el presentimiento de que para bien o para mal, nada iba a impedírselo. Además, era de día y la nota le decía claramente: no salgas de noche. ¿Y la gripe? El acceso de gripe que hasta hace poco estaba sintiendo había desaparecido casi, a Dios gracias. En cualquier situación hubiese sido un problema. Abraham podía ser algo quejoso. Detestaba sentirse mal. Podía tener una rodilla dolorida, un brazo acalambrado o incluso tortícolis. Pero la fiebre, no. Eso sí, no lo soportaba. Sin embargo, descubría que en su situación y cualquier pensamiento optimista era casi igual a sentirse saludable. Una voz muy profunda y sabia, que desgraciadamente nunca estaba al mando en su cabeza ni en la de gran parte de los hombres, le dijo: lo daría todo por sentirme siempre así, en todas las situaciones malas. Después de desayunar, se le pasó que todo aquello se sentía como una verdadera excursión. Y lo era, de hecho. Al levantarse del suelo, casi esperó sentir el peso de alguna mochila. Contempló por última vez sus provisiones de comida, heladas, justo tras el vidrio de la ventana. Se dio la vuelta para observar sobre su cama. La mancha estaba más grande que ayer, por lo menos el doble, y tenía además la particularidad de que parecía estar saliéndose de la pared. La contemplación de aquello fue el único elemento amargo de esa mañana. De resto, todo parecía estar marchando sobre ruedas. Antes, Abraham la hubiera tocado, pero ahora, sospechosamente, no quería acercarse para averiguar más al respecto. Y de todas formas, era dudoso que sacara algo provechoso de ello. 3. Cuando la puerta de su habitación se abrió, las bisagras rechinaron más de lo normal. Pero tal vez sea por el silencio, pensó. Al fin y al cabo, ahora el hospital se ha revelado. Aquella frase había venido tras una ecuación de pensamientos bastante sencilla. El San Niño ya no necesitaba obrar con sutileza para asustar a Abraham. La discreción se había acabado. Se había vuelto un pandemonio al que ya no le importaba manifestarse arbitrariamente. Recordó el incidente de la radio el día de ayer. Al observar el largo pasillo que se extendía de izquierda a derecha, a Abraham le pareció que lucía mucho más antiguo que antes. No, pensó, antiguo no es la palabra. Sucio, abandonado. Sí, eso es lo que parecía. Al ser blancas las puertas y blancas las paredes, las manchas, las impurezas en el color, los tonos opacos y la mugre acumulada entre las esquinas se hacían mucho más vistosas, y todo sumido en el más espectral silencio. El cambio que había entre el día de su llegada y el ahora era obvio. Tenía que ser otra manifestación maligna del San Niño. Decidió bajar a la primera planta por la escalera del personal. Cada paso que daba producía resonancia en las paredes y los ecos se triplicaban. Tras la recepción no había nadie. Al parecer, su amiga Margot se había tomado el día libre. Caminó lentamente por la sala, observando que todo a su alrededor se hallaba polvoriento, abandonado e inmundo. Lo mismo se observaba sobre la mesa de la recepción. Los pedazos de vidrio seguían desperdigados por el piso. La suela de sus zapatos crujía al aplastar los fragmentos que habían quedado de su incursión al restaurante.
Levantó el banquito tras la recepción, ese sobre el que Margot solía colocar su maldito trasero de poltergeist, aparentemente desmaterializado, de vuelta a la caja de herramientas del San Niño. «Dudo que les importe que haga esto», musitó con satisfacción. Lo arrojó contra la vidriera de la puerta, haciéndola explotar. El ventanal se vino abajo entre cristales rotos y una lámina de plástico. Aquello sin dudas ahorraría mucho más tiempo que intentar abrir la puerta luchando con 1,5 metros de nieve. Al salir, sintió algo que de inmediato despertó sus sentidos y que, sin dudas, le hacía falta. Aire fresco, olores, la sensación de exterior. Respiró profundo y observó a su alrededor, deseando que la satisfacción se prolongara lo más posible. Comprendió que hace falta estar mal para apreciar algunas pequeñas cosas de la vida. Bajó las escaleras, ensuciándose las piernas de nieve y luchando por mantenerse en pie. Le hubieran ayudado un par de raquetas que se usan para caminar sobre la nieve. Tenía que arreglarse igual. Al erguirse y sacudirse el cuerpo, observó un paisaje que lo dejó anhelante. La salida del hospital tras el largo camino de la arboleda. Su cerebro despertó de inmediato, enviándole sensaciones que eran como picadas de avispa, alborotando su corazón y erizando sus vellos. Quiso sonarse los dedos, masticar algo. La ansiedad le estaba subiendo por las venas. Podía sentir el latir de sus propias sienes. No estaba pensando algo concreto, pero sabía bastante bien lo que quería, lo que deseaba: intentar escapar. Esa mañana se había presentado como 1,000,000 de pesos para él. La esperanza resurgía, sí, pero aquel camino, aquella salida, era el premio gordo, la meta final. Un instinto animal, casi irracional, lo incitaba a intentarlo otra vez. El anhelo llevado de la mano con el miedo y la tristeza, porque sabía, en el fondo, que no lo iba a dejar irse, no tan fácilmente. Como para corroborar las últimas dos ideas, una ráfaga helada, violenta, le removió los cabellos y lo obligó a cerrar los ojos. Una voz le dijo en la cabeza: «Enfilá para el manicomio». Suspiró como si estuviera cansado y giró la cabeza. La silueta de la segunda torre emergía tras la primera. El manicomio era más oscuro que el hospital, aun cuando ambas fueran fachadas gemelas. Desde arriba, el muchacho luchaba por navegar entre la nieve, apoyándose de manos y piernas. 4. Desde adentro, se hubiese podido ver cómo un remolino de mugre se convertía lentamente en el dorso del brazo de Abraham. Su cara, enmarcada por ambas manos, se asomó por el hueco. Todo estaba oscuro, pero podía notar que aquello parecía como uno de esos locales que están en construcción. No había más que trozos de mampostería y madera tirados por el suelo y cosas colgando del techo. El picaporte alargado y ganchudo se movió lentamente hacia abajo y con él la puerta entera le dio paso a Abraham. Las bisagras estaban oxidadas. Un débil halo de luz entró al lugar. Se dio cuenta de inmediato y para su desánimo de que el interior era muy diferente al del hospital. Las escaleras no se hallaban en el mismo lugar y no había pasillos sin una sala inmensa con puertas, erguidas sobre un suelo con baldosas inmensas que, en otro tiempo, debieron ser blancas y negras, como un tablero de ajedrez. El mapa mental del San Niño de nada le iba a servir allí. Observó sombras extrañas en las paredes, que poco a poco se materializaron con figuras que, para su horror, comenzó a entender muy bien. Sintió que sus mejillas y sus sienes ardían. Había manchas de sangre por todos lados.
Parecían brochazos de un pintor loco, en líneas que se intercalaban y formaban palabras y figuras extrañas, triángulos, líneas rectas y paralelas. Una de ellas nacía en una pared y acababa en el suelo, en un charco pútrido y negro, y otras, sin embargo, seguían, inclusive hasta el techo, terminando en una lámpara de vidrio enorme que colgaba peligrosamente por un cordón deshilachado. No se preguntó cómo alguien podía haber hecho eso. Era lunático. Desde ahí sentía, incluso, que podía olerla. Ese aroma profundo y estancado, oscuro y repulsivo, introduciéndose a chorros por sus fosas nasales, bajando como el brazo de un carnicero por su garganta. Podía sentirlo incluso en la piel, el tacto frío, casi grasiento de la sangre. Abraham respiró profundo, sintiendo que las axilas se le mojaban de sudor. Instintivamente apoyó una mano en el marco de la puerta para sostenerse y apretarse el estómago, peleando con las náuseas. La semioscuridad del lugar se mantenía, desde luego, pero las pupilas de él se adaptaban y conseguían ver mejor lo que había en las esquinas. Conseguía ver las huellas de manos en sangre que iban de acá para allá. Una de ellas era enorme. ¿Pero qué mierda ha pasado aquí?, masculló. Sus ojos se movieron de acá para allá, buscando alguna otra cosa, tal vez una excusa para darse media vuelta y regresar al hospital, pero no la encontró. Se dio media vuelta y aprovechó la última bocanada de aire fresco de afuera, intentando dar el golpe de gracia al remolino de vómito que burbujeaba en su estómago. Cerró los ojos varias veces para aclarar su visión. Cada paso tenía que darlo con mucho cuidado. No quería caerse en un charco de sangre. Su mente insistía en ello. Volvió a girarse para enfrentar el lugar. Aquello había cobrado más importancia por ser un territorio nuevo al que explorar que un lugar para encontrar cualquier tipo de pista, en especial la que la nota le indicaba a Abraham. O tal vez la pista lo tenía que encontrar a él. Le daba seguridad sentir la apretada correa de su reloj pulsera. Tenía luz fluorescente para ver la hora en la oscuridad, pero aquello era un lujo, y tras estar más de 3 años en su muñeca, no estaba seguro de cuándo podía restarle a la batería. No quería que decidiera terminarse justo ahí. Debían ser las 9:30 de la mañana, tal vez las 10. Era exagerado pensar que la noche lo encontraría allí, en un invierno austral. Las 5:30 de la tarde era el límite, pero faltaba demasiado para ello. La sangre estaba regada a tal extremo que en ciertos puntos era imposible no pisarla. Lo que sea que pasó aquí, pensó, no sé si fue hace pocas horas o hace años. Dio varios pasos al frente, pero luego se detuvo otra vez. O tal vez sea solo un escenario, pensó, en imágenes, con esas situaciones químicas que solo la mente es capaz de orquestar. Quizá es solo otro montaje del San Niño, preparado para mí. Sin embargo, sabía que la sangre era real por el olor. Abraham lo conocía. No fue sino hasta ese momento que se le ocurrió que la idea de los vampiros, lejos de ser sensual, era más bien asquerosa. Colocó la suela de la bota sobre un charquito de sangre y, lentamente, deslizó el pie hacia adelante, dejando una línea roja. Colocó una mano sobre el picaporte de la puerta más cercana. La puerta estaba tan oxidada que se lastimó la yema de las manos, pero al menos le brindaba seguridad, porque sus botas se deslizaban con demasiada liquidez. Hubiese querido tener la nota ahí, nada más para consultarla de vuelta y ver
si podía dirimir alguna pista de ella, algo que le indicara qué hacer, pero se deshizo de la idea de inmediato. Recordaba muy bien lo que decía: ve al manicomio. Eso era todo. Con la idea de que tal vez debía encontrar algo, o tal vez algo me deba encontrar a mí, tuvo la certeza de que debía internarse todo lo que pudiera, y la mejor forma de hacerlo era por la única salida de la sala, unas escaleras estrechas a un lado que conducían al primer piso. Al ver cómo éstas se perdían en la negrura, hasta algún lugar, allá arriba, donde debía haber una puerta en la que tendría que palpar en la oscuridad para buscar el picaporte, Abraham intentó dejar su mente en blanco. Pensó: si en el primer piso no hay luz, entonces me iré, me largaré, aun cuando eso significase echar a la mierda todas las esperanzas que tengo. ¿Esperanzas de qué? ¿Acaso estar ahí le iba a garantizar salir del San Niño? No, pero tenía que hacerlo. Era eso o morir lentamente. La aplicación de la linterna de su smartphone le hubiera sido útil, pero la batería se había acabado hace mucho. Al no haber internet y estar sin saldo, se olvidó por completo del aparato. Y de todos modos, habría tenido el valor, aun si pudiera usarla, de explorar aquel lugar a oscuras. Empezó a ascender los escalones, sintiendo que el frío se hacía más intenso. Cuando hace frío, uno se da cuenta primero por las manos. Abraham tenía la certeza de que las tenía heladas. Una vez en el último peldaño, de cara a la plataforma en cuyo fondo se divisaba el marco oscuro de una puerta, vio hacia atrás como para asegurarse de que el mapa no había cambiado por arte de alguna putada, cortesía del hermano gemelo y potencialmente peor del San Niño. Suspiró profundo y estiró el brazo en busca del picaporte. Muy cerca de él había una pared. Se dio cuenta de que había salido por lo que debía ser el pasillo más estrecho que había visto en su vida, con puertas a ambos lados y unas rejas enormes al final, impidiendo el paso a una zona que, desde ahí, no podía ver bien, pero que al parecer tenía paredes de piedra. Las luces de las lámparas parpadeaban y, de 10, solo 2 estaban encendidas débilmente en el techo. Luces amarillas. Había un ruido extraño, cíclico, allá a lo lejos, de algo que veía titilar al son de la luz descompuesta. Era algo que estaba clavado en la pared, de algún modo extraño, y que se movía. Abraham sabía bastante bien que lo hacía. Podía verlo. Su mente se puso en blanco y emprendió marcha adelante. La figura cobró forma poco a poco. Se seguía moviendo y estaba de cabeza contra el suelo. Era una silla de ruedas, casi destartalada. El objeto que se movía era una ruedita delantera que giraba lentamente. La presencia de aquello lo asustó menos de lo que creyó. Sin dudas, hubiera sido peor no saber qué era, pero todo pasaba rápidamente, lo suficiente como para felicitarse a sí mismo por su valor. Comenzaba a comprender que el no importarle nada era tal vez su mejor arma. Digerido esto, se le ocurrió una idea. Si no tenía una pista de a dónde ir, entonces daría por sentados los mensajes simbólicos que él, con su imaginación, captase. En este caso, se trataba de entrar por la puerta inmediatamente más cercana a donde estaba la silla de ruedas. Y así lo hizo. La primera palabra que se le ocurrió al ver el cuarto que se abría ante él fue vomitivo, y la razón era más por un recuerdo de la niñez que por lo que observaba. Para él, todo lo que era gris, sucio
grumoso, era vomitivo. Había relacionado una cosa por la otra. Accidentalmente, un día en que estaba con su madre, atrapado en un tráfico infernal, observando una tarjeta de las basuritas, que en otras partes se conocían como garbage packets. Aquel lugar, además, estaba lleno de mugre, mugre negra, de aspecto viscoso. La lámpara, que colgaba de un cordón blanco, se bamboleaba suavemente a los lados. Sobre el estante de adelante se hallaban 2 botellones de vidrio. Había algo dentro de cada uno de ellos, cosas que flotaban suavemente, como si observaran plácidamente al exterior. El líquido plomizo, cual orín, le permitía a Abraham observar las vagas siluetas de sus ocupantes, pero entendía bastante bien lo que iba a ver. Era como un monstruo subiendo por la cañería del asco. Claro que lo sabía. Esos botellones eran versiones antiguas de los que usan laboratorios más modernos y cuidadosos para colocar fetos de animales o, incluso, humanos. Resulta que al acercarse más, se dio cuenta de lo que contenían no era ni lo uno ni lo otro. Lo que había dentro eran niños. La adrenalina subió por su cuello y la sintió fría, fría y espantosa. Un vaho de consternación cubrió su cerebro. Los cabellos de los infantes flotaban, ondulados y plácidos, hacia arriba, y sus rodillas estaban arrejuntadas, atrapadas a los lados de sus mentones, en posición fetal. La columna vertebral de uno de ellos estaba tan marcada que parecía fósil en una piedra. Entre las costillas, la espalda y con toda seguridad el estómago, aunque esto último no podía verlo, tenían cicatrices enormes, largas, serpenteantes. «Dios mío», dijo. Escuchó con toda claridad el «plin» seco y profundo de una cabecita al chocar contra el vidrio. «Dios mío», repitió. Otro de los niños tenía un ojo entreabierto, pero dentro no había nada. El globo ocular se había disuelto con el líquido hacía mucho tiempo, así como todos sus órganos. No eran más que cascarones. «Por favor, no», gimió. Abraham había visto y se había reído de películas horrendas, mientras disfrutaba cómo Susana acurrucaba el rostro contra su pecho, gritando de asco ante las escenas más horribles. Para él, lo peor de una película como El Holocausto Caníbal fue que mataran a un morrocoy, pero salvo eso, nada lo había afectado. No realmente. Y así había pasado muchos años creyendo que esas cosas no le hacían mella y que, si había alguien con un estómago lo suficientemente fuerte, al menos para ese tipo de cosas, era él y sus amigos. Bah, no solo sus amigos, todos los chicos. Todos parecían aguantar sin ningún problema esas cosas. Oh, pero era algo muy, muy diferente verlo en persona. Era algo muy diferente oler el formol. Quizá no porque lo horrorizara la carne mutilada, sino la situación, la realidad. «Dios», repitió con la voz quebrada, «son niños muertos, niños muertos». Se dio media vuelta, colocándose el antebrazo sobre la frente. Lo que perturbaba a Abraham no eran las ganas de vomitar o la visión en sí, iba mucho más allá. Lo que lo perturbaba era el porqué de todo aquello. ¿Por qué alguien hizo esto? Estaba a punto de descubrirlo. Lo que estaba escrito en las primeras hojas de una libreta forrada de cuero marrón que se hallaba sobre una de las tapas blancas de los botellones, invitando a tomarlo, bastaba. Decía así: 15 de diciembre. Ya nos han traído los corderos. Son 6. Podemos operar. Pero no creo que alcancen hasta febrero.
no con la fila de pacientes que traemos. Nota: pedirle a Borghild más, porque sus cálculos salieron mal. Nota 2: Borghild me dice que todo va a estar bien. Desconozco qué otro negocio tiene con los corderos allá en el hospital, pero yo estoy seguro de que hasta febrero no alcanzamos con lo que trajo. Y espero que le llegue este mensaje a través tuyo, Torres. Yo tuve una discusión hace poco con él y no me animo a hablarle. Nota 3: Torres, ojo, tené cuidado con los corderos. No pueden ver lo que sucede en el pasillo. Y cuando me refiero a no pueden ver, no es que no puedan, sino que no deben. Uno observó por accidente los botellones sin que nos diéramos cuenta. Lo sé porque el día que lo llevamos a la sala de operaciones se puso histérico, como es comprensible. A los que lleven ya 3 o 4 operaciones, hay que separarlos de los demás. El niño paraguayo del que te hablo se resistió a última hora tomando un bisturí. Ten en cuenta que a mí me pagan bien, pero ninguna cifra en el mundo me va a poder devolver mi ojo. Atentamente, Murillo. Postdata: no se te ocurra tirar los cuerpos, por más que te tiente. No te angusties por deshacerte de nada porque Balmaceda es quien se encarga de ello. No caigas en el mismo error que yo. Borghild casi me descabezó por eso. Limítate a dejarlos sumergidos en formol y pasa a otra cosa sin nervios. Te puede sorprender, pero aún siguen siendo útiles. Balmaceda trasquila la piel para hacer carteras, sacos, guantes o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. No creerías la cantidad de gente enferma en este país que compra esas cosas. Dios los cría y ellos se juntan. Borghild, como siempre, es el que se encarga. Tiene sus momentos, pero para hacer dinero es un genio. Abraham cerró lentamente la libreta y se la metió en el bolsillo. Su buen amigo, el doctor Murillo. De haberlo tenido enfrente, muy posiblemente, sin falsas pretensiones ni amenazas vanas, le hubiera roto la cara, le hubiera sacado el otro ojo. Ese ser humano, su cara, sus cejas pobladas, no se correspondían a su fría letra, ni mucho menos lo que éstas decían. La realidad del San Niño se descubría ante sus propios ojos. 5. Cuando salió de la habitación, Abraham todavía sentía como si tuviera menta fría efervescente en la cabeza. Era un sentimiento que estaba muy cerca de la emoción y que le daba demasiadas cosas en qué pensar. De por sí, el viaje ya había valido la pena. Enterarse de tantas cosas que podían meter en un quilombo descomunal al personal que trabajaba ahí y tener una prueba de ello en su bolsillo lo hacía sentirse poderoso, poderoso ante el hospital. Y por primera vez, desde el día en que había puesto un pie en las instalaciones del San Niño, aquello era novedoso. Observó que la ruedita de la silla de ruedas había dejado de girar. Eso lo inquietó. Ya descubrí el secreto que se ocultaba en esta habitación y por eso dejaste de girar. ¿Ha sido eso?, pensó. ¿De verdad mi instinto está en sintonía con este lugar? ¿De verdad estamos interactuando? La nota que había encontrado debajo de su puerta comenzaba a tener lógica. Ya había encontrado algo. ¿Qué hacer ahora? Irse fue lo primero que se le ocurrió. Observó pasillo abajo, a la puerta por la que había llegado, convenientemente dejada abierta por sí mismo. ¿Qué hacer ahora? Debería seguir revisando. No puedo perder la chance de encontrar más. Y las cosas útiles podían estar a la vuelta de la esquina, si se lo proponía. Eso era algo que había aprendido de su difunta, difunta gracias a tu padre, pensó, madre. Cállate, Abraham,
se dijo a sí mismo. Solo cállate. Las rejas del fondo se veían con mucha más claridad ahora. Estaban oxidadas. Detrás de ella, la pared de piedra se veía tan oscura que era imposible saber qué había a los lados. Otro pasillo. El olor que desprendía el lugar era mohoso, repulsivo, un olor verde y nauseabundo. El cambio de ambiente era irreal, como si el escenario, de ser un simple pasillo de hospital, pasara a ser unas catacumbas, protegidas por unos barrotes gruesos, por una cerradura donde debía caber una llave del tamaño de una mano. Sin pensarlo demasiado, giró el picaporte de otra puerta y la abrió de golpe. De derecha a izquierda se hallaban dos estantes que llegaban hasta el techo, resguardados por vitrinas sucias, llenos de medicinas y frascos. También había algodones y jeringas, algunas de ellas ya introducidas dentro de los frascos de suero, listas para extraer líquido. Salvo eso, nada más. Respiró profundo y cerró la puerta. En la siguiente, volvió a encontrar exactamente lo mismo, solo que, agregado a los botiquines, había una camilla, vacía, con las sábanas desordenadas, y lo mismo con la otra, y la otra después de aquella. El problema vino cuando Abraham ingresó en la habitación más próxima a la reja del pasillo. Al final. 6. Abrió la puerta, dio 2 pasos al frente. La luz violeta, cuya fuente era un parpadeo moribundo detrás de un estante que tenía una bombita tras el cristal inmundo, apenas conseguía otorgarle una vista decente del lugar, en especial el suelo, que era un lago de sábanas extendidas irregularmente una sobre la otra, arrugadas y sucias. Se levantaban en espirales cerca de las patas de hierro de una camilla. Abraham introdujo la mano en su bolsillo y extrajo los anteojos. Había tantos detalles ocultos entre las cubiertas que tenía que tener un soporte a la realidad para que su imaginación y los latidos del corazón no desbocaran. Estaba haciéndolo muy bien desde que había visto a los niños y quería seguir así. Pero una sensación tiró su línea de pensamientos, una sensación que comenzaba por sus botas. Sentía que algo estaba tirando debajo. Bajó lentamente la cabeza. Los pliegues de la sábana que estaba pisando se movían, se estiraban lentamente. Escuchó el suave crujido sedoso de la tela, mezclado con el asco que ese sonido le producía. Era como si algo debajo de todo ello estuviera despertándose poco a poco y estuviera emergiendo hacia arriba. Algo que vos despertaste, Abraham, pensaba. Y aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Decidió dar un paso atrás. El corazón se aceleró y sintió un vacío en el estómago, y pronto se vio presa del pánico cuando tuvo que sostener el equilibrio sobre el picaporte de la puerta. Su cintura se dobló y sus piernas hicieron otro tanto. Las sábanas ahora tiraban con una fuerza increíble hacia el centro de la habitación. ¡Maldita sea! ¡Puta mierda!, gimió. Pegó la espalda a la primera superficie que encontró y su cabeza rebotó contra la puerta. Sintió el mundo dando vueltas 2 veces, arropado bajo el horror de saber que con su propio peso la había cerrado de golpe. Lo embargó la amarga desesperación de que todo se estaba saliendo de control, cuando hacía solo 1 minuto era lo contrario. Las sábanas ya no tiraban, pero sí se movían, y lo sabía perfectamente por las arrugas que iban y venían al paso de una joroba sobresaliente que se alzaba cada vez más. Un gemido ácido y plañidero azotó sus oídos. Se descubrió una mata de cabellos dispareja en un cráneo sarnoso y pálido, y poco a poco emergió el rostro de una niña con retraso mental.
Su ojo izquierdo estaba seco, muerto, como una crisálida podrida. La pupila negra sobresalía por el líquen seco, extraviado en su órbita. El otro ojo veía fijamente a Abraham. La parte que debía ser blanca estaba llena de un rojo tan oscuro que su iris apenas era distinguible. Arrojó un cacareo casi inhumano por su boca desfigurada, desmedidamente grande, como un grito de guerra, o tal vez un saludo, y acto seguido comenzó a arrastrarse en su dirección. No, por favor. Su única contestación fue otro cacareo subnormal, más suave. Descubrió su cuerpo, salió como un gusano entre las sábanas. Abraham observó con desmedido horror que las piernas de la niña eran más delgadas que sus antebrazos, incapaz de sostenerla. Sus rodillas apenas eran nueces entre la piel y los dedos de cada pie apenas pequeñas bolitas de carne inservibles. «¡Aléjate de mí!», gritó con tanta fuerza que su propia voz quedó desfigurada. Pero ella no estaba dispuesta a escucharlo y le faltaban pocos metros para poner la primera mano sobre las piernas de Abraham. La observó desaparecer bajo las sábanas, otra vez, y volver a convertirse en ese inmenso muñón alargado, aproximándose despacio. Abraham abrió la puerta de golpe, se escabulló por el hueco y la cerró con tanta fuerza que se lastimó la mano. «Ella sabe abrir la puerta», pensó. «Salí de acá, ella puede abrir la puerta, se va a trepar por la puerta y la va a abrir, la va a abrir, la va a abrir, la va». Otra vez el mismo gemido repulsivo, como el de un animal, que venía de dentro del cuarto, como una advertencia seguida del propio relámpago doloroso de sus pensamientos. En su pánico, abrió la puerta que estaba justo atrás y se arrojó adentro. La cerró detrás de él y esperó con todo su corazón que la niña no tuviese la capacidad mental suficiente para creer que, si él ya no estaba en el pasillo, era porque seguramente había desaparecido mágicamente. Abraham cayó al suelo y se golpeó su espalda contra un armatoste de camillas apiladas una sobre otra, junto con otro tanto de sillas de ruedas. Abrazó sus rodillas, intentando no gemir, no hacer ruido. Sintió las pesadas gotas de sudor bajando por su frente. 13.